A veure què hi ha per Twitter avui. Shakira ha arribat a un acord i s'estalvia el judici per frau fiscal. Laura Escanes, no sé què... ¿El Mundo? La pastilla azul de los gays que dispara la clamidia, la sífilis y la gonorrea. ¿Qué? Una cosa. Acabo de trobar una notícia al Mundo que ens va perfecta per un capítol. O sigui, us la vaig a passar ara mateix. És que m'he quedat flipant. A veure què us sembla a vosaltres. Bueno, aquí ja estem gravant, Allà? Ai, vinga, vinga. Perdó. Heu pogut sentir la nota de veu que us he enviat? Bueno, Sí. molt fort. Bueno, a veure, això s'ha de comentar. Sí. Bueno, abans de començar, benvinguts al programa sí? i tal. Estem molt exaltats. És que és molt fort de la nota aquesta. Què ha passat? Això és el que fan els mitjans de comunicació. Quan parlem d'estigmatització, no? Un procés d'estigmatització és com un procés una cascada de 4 passes, no? I la primera és etiquetar un fenomen, una característica social. Després de l'etiquetatge és atribuir un adjectiu que sigui negatiu, no? Llavors, si etiquetem, jo què sé, tenir VIH i li posem un nom, sidoso, a partir d'aquí l'etiquetem i li posem un adjectiu promiscuo, irresponsable, maldicho, el que sigui, ja l'estem donant un etiquetatge negatiu, no? A partir d'aquí creem com una mena d'un altre, una alteritat. Aquesta gent són altres i nosaltres no som això, i finalment una discriminació, que és una pèrdua d'estatus, no? Llavors, els mitjans de comunicació sobretot intervenen en donar adjectius a aquestes etiquetes. Llavors, és que aquest article És que la notícia... Vaig a llegir-la molt fort. Notícia del Mundo. A veure. La pastilla azul de los gays que dispara la clamidia, la sífilis y la gonorrea. O sea, es que... La pastilla azul de los gays per referir-se a la PrEP, Sí. no? Que han vist que la PrEP és... tothom podria tomar la PrEP, no? Que simplement el que evita és l'exposició al VIH. Doncs per tot això, quan vaig rebre la notícia, vaig pensar en això, en la construcció de l'estigma, com tu has dit, a través d'una cascada, i vaig dir, necessitem una cosa en aquest programa per cada cop que es digui una cosa estigmatitzadora, fer, aquí hem de parar atenció perquè ens hem de donar compte i trencar-ho. Aquí tenim el botó. Oh my God! El botó de l'estigma. El botó de l'estigma Que m'encanta. el deixarem aquí per utilitzar-lo amb una convidada molt especial. També teniu pensada la convidada. Tenim tot pensat, sí. Està genial. Ens subestimes, Sergio. I qui és aquesta convidada? Doncs ara la coneixeràs, Val. la coneixes, Ah, sí? i ella aborda aquestes qüestions des del punt de vista cinematogràfic i molt bé. Cultura cultural. audiovisual. O sigui, I ens cultura explicarà audiovisual. Com la cultura audiovisual pot Exacte. propiciar l'estigma. Exacte. Doncs passem a la convidada, no sense abans donar-li un estigmatitzador a la convidada. Ah, exactament. Sí. I anem a parlar amb ella. Endavant. L'estigma no és sexy. L'estigma no és sexy. Amb Sergio, Aida i Arnau. Irene, benvinguda i moltes gràcies per venir a l'Estigma no és sexy. Tu ets directora de cine i treballes amb el tema de la representació del VIH en els mitjans i en el cine. Si vols, presenta't una mica i explica'ns com és la teva feina. Bueno, mi nombre es Irene, soy directora de cine y activista del VIH en general, la salud sexual y los derechos LGTBI feministas. Y sí, parte de mi trabajo se centra en quitar un poco el estigma a través de las historias de VIH, ITS, salud mental, etcétera, ya que por desgracia generalmente están tocadas desde un punto de vista muy poco informado o con mucho estigma. ¿Y para qué es el botón? Doncs, mira! Mira, sí, aquesta és la sorpresa del programa d'avui, perquè cada programa tenim un ítem diferent. Doncs el botó, el propòsit que té és que cada cop que esmentem una cosa que és estigmatitzadora, estem convidats, qualsevol de nosaltres, per apretar el botó. I tindrem un so sorpresa. Vale, genial. I mira, i abans de continuar, és que us haig d'explicar una cosa. La Irene i jo ens coneixem. Vale. La Irene i jo ens vam conèixer fa un any en una xerrada de temes de VIH, representació cultural, i ens vam adonar que compartim una fricada absoluta, Quina? que és que ens encanta el cinema grec. Sí. Grec i xipriota.
que és una Exacto. cosa una mica estranya. Sí, bastante. I som superfans del cinema grec, i és que Irene es diu Irene perquè hi ha una actriu grega molt famosa que és Irene Papas, i els seus pares li van posar Irene per Irene Papas. Y mi hermana Melina por Melina Mercury, que ¿Qué es te la otra parece? gran actriz griega. Ya me venía de pequeña. De hecho, Me yo encanta. tengo un tatuaje de Melina Mercury en la pierna. Porque Imagineu-vos. tatuarme uno de Irene Papas me parecía muy redundante. Llavors, és que clar, ja, si s'anomena Irene per Irene Papas, tu el cine lo llevas dentro, Sí. amiga. La verdad es que sí. Però bueno, continuem. Sí, si et sembla anem a parlar de referents i de com veus la representació actual del tema de la salut sexual en la cultura audiovisual. A ver, creo que es un desastre, sinceramente. Quiero decir, Ai, bé, le doy, ¿vale? sí, dale, dale. Es que hay muy pocas cosas que se salvan porque yo creo que hay dos problemas principales. Uno, el que seguimos tratando las historias de los 80 y de los 90 como si fuese la realidad de hoy en día, que ya sabemos que no lo es, nada que ver, quiero decir, hoy en día tenemos la suerte de llegar a los de ser indetectables, no transmitir el virus, que no haga tanta mella en nuestro organismo. Y luego está, por otro lado, el tema del desconocimiento total y absoluto, porque si tú sales a la calle y le preguntas a la gente, da igual el rango de edad, sobre temas de salud sexual y VIH, escuchas unas burradas. Quiero decir, el tema de la saliva, por ejemplo, o del estornudo, que se piensa que te pueden transmitir por la saliva o el estornudo, el VIH, es como, no, solo por tocarte, o usando los baños. Yo lo de los baños lo he escuchado un montón, en los baños públicos, de si te sientas ahí vas a pillar VIH o vas a pillar gonorrea, y es como, pero vamos a ver. Y el problema viene de que no hay educación a ningún nivel en nuestro sistema educativo. Entonces se crea toda esta desinformación que obviamente se traslada a los medios, que sacan las noticias sacan el material de noticias alarmistas como la que vimos del Mundo. Que Sí, la que hemos començat avui, no? Exacte. Que parla d'això avui. es que es horrible. Y lo peor de todo es que la media al final es lo que, en base a lo que mucha gente se educa. Y eso crea una desinformación brutal. Entonces, a día de hoy, a nivel mainstream, yo creo que hay solo 2 o 3 series que se puedan salvar a nivel de representación, no más. Sí que quizás si nos vamos a partes más independientes sí que encontramos mucho mejor relatado, pero lo que es a nivel mainstream, lo que se consume en masa, no, és un desastre. Jo crec que de vegades quan passa això, a mi m'ha agradat molt que has dit que tot ho representem encara com si estiguessin als 90, no? És una mica efecte de Filadèlfia. Por desgracia, sí. No? Qué horror de película. Sí. Filadèlfia, ara la veiem avui dia i és un espanto. És traumàtica. No? Heu vist Filadèlfia? Sí, sí, Filadèlfia... sí. De vegades, quan faig tallers sobre salut sexual, no? I pregunto, imagineu-vos que aneu al metge i us diagnostica, en aquell moment us diagnostica VIH. Quina és la primera imatge que vindria al vostre Tom cap? Hanks. I és Tom Hanks, Sí. no? I és com, encara pensem, no?, que un diagnòstic de VIH implicarà Es un que Tom aparte, Hanks, yo no? creo que con Filadelfia hay un problema que se da muchas veces en el cine, en la televisión, en los medios de comunicación en general, que es que la línea entre la representación verídica y el morbo es muy fina, demasiado fina, Sí. y depende de cómo construyas la narrativa. Y en Filadelfia es un desastre, porque dos ejemplos muy claros de lo más visual del VIH, del SIDA sería el sarcoma de Kaposi, y lo ves narrado en Filadelfia y lo ves narrado en el documental de My Silver Lake Life. Y My Silver Lake Life es un documental en primera persona que sí que es mucho más crudo, más bestial, que literalmente ves cómo el director se muere antes de poder acabar el documental, pero no hay morbo. En cambio en Filadelfia es por el morbo, Sí. por el... Y Que també s'ha de contextualitzar Filadèlfia en el seu moment, no? Sí. Filadèlfia va ser la primera pel·lícula mainstream que va tenir protagonista homosexual, home, i que era un home amb VIH, no? Sí. I un Antonio Banderas, Ai, primer Antonio Banderas en Sí, sí, Hollywood, sí, no? sí. I te va tenir la seva importància en el seu moment, però inclús en aquell moment va haver part de l'activisme que va dir ei, Sí. us esteu passant. sí, 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 sí. Però avui ha quedat tan impregnat en la nostra memòria visual que encara la tenim present Sí, 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 i sí. no hem aconseguit trencar No. aquesta narrativa de Filadèlfia. Es lo que te decía. Yo creo que la línea entre la representación verídica, real, y el morbo es muy fina. Y por desgracia nos quedamos más con el morbo de lo que es toda la película de Filadelfia que con
obras que sí que lo han tratado desde... Yo no digo que Filadelfia sea irrespetuosa a propósito, pero acaba cayendo, y sobre todo hoy en día, acaba cayendo ser irrespetuosa. Sí, no ha envellit molt bé. No, la peli. no, horrible. Yo la vi hace relativamente poco, Sí. no me acuerdo por qué, no la acabé. Y un rato y fue como, Dios mío, uf. Sí, sí. A mi, per exemple, se m'acudeix un referent més modern, però que, tot i ser més modern, també fa una representació antiquada, bueno, perquè és dels anys 90, la sèrie Pose, de HBO. Que cauen els mateixos tòpics. Exacte, sí. Tot i ser més moderna, és el mateix tipus de representació que Sí, perquè Filadèlfia, Pous ha molt fet similar. moltes coses. O sigui, Pous ha estat de comunitat trans, negra, ¿no? O sigui, Pero es un poco lo que hablábamos, que nos estamos quedando con hacer representaciones de cómo era la pandemia en los años 80 y 90 y no cómo son hoy en día. Porque sí que es importante dar la voz sobre todo a honrar la memoria de aquella gente que murió, principalmente porque los gobiernos no quisieron hacer nada, porque eran parecía que el VIH y el SIDA solo afectaba a comunidades marginales y a los supervivientes, pero es que también hay que contar las nuevas narrativas del VIH. Los contagios las infecciones, perdón, no han parado. Hay que normalizar más lo del indetectable igual intransmisible. Yo conozco muy poquísima gente que de entrada, de primera, sepa lo de indetectable igual intransmisible. No tienen idea. Saben que la gente ya no se muere como antes, pero no saben por qué. Y es una cosa tan sencilla bueno, com... això de que ho saben, al primer programa vam parlar de... Sí, de dades i de tal. de la dada que tenim del projecte Canviar el rostre, que era més d'un 40% encara continuen pensant, dels joves d'Espanya, que si tens VIH és un amor. Implica Implica una A ver, mort yo lo segura, reconozco. ¿no? Yo cuando me infecté por toda la cultura audiovisual que tenía, yo pensé que me iba a morir. Claro. Sí, Que no sí. me he muerto, estoy aquí 3 años después, pero sí que luego te vas deconstruyendo y te vuelves más crítico a la hora también de lo que consumes. Pero yo en el primer momento fue como, bueno, pues está aquí, me voy a morir ahora mismo. Me han dicho el reto, voy a caer fulminada al suelo. Clar, és que és això, no? L'exemple que has posat de Pous. Clar, és una representació molt més contemporània, està molt ben feta, és una sèrie que ens encanta, tal. Però com continuen parlant del VIH des dels 90, no hi ha la possibilitat narrativa d'actualitzar el coneixement, perquè ja està situada en els 90. Es que incluso... És com aquesta nostàlgia ens perjudica a actualitzar, ¿no? Porque incluso Pose es una representación muy buena, porque además coge mucho los planos, los crea mucho parte de los archivos de ACTAP, de todas las acciones que hacían, pero pasa igual con la que a nivel más mainstream, que yo creo que es la única película así que lo hace muy muy bien, que es 120 pulsaciones por Qué minuto. bonita. Es lo mismo, seguimos quedándonos con la representación de los 80 y de los 90. No hay nada hoy en día que digas, vale, esta persona tiene VIH, se ha infectado hoy en día y su vida sigue tal Toma cual. la medicación Exacto. y ya está. Entonces habría que trabajar en eso. I altres aspectes, no? Com la PrEP, Exacto, com... la no? PrEP, la PEP, Sí, sí. Tot porque al això. final son recursos que nunca sabes cuándo los vas a necesitar y si se hiciesen campañas explicando cómo era, quizás no sé si ninguna campaña televisiva, pero en redes sociales y todo, joder, mucha gente se libraría de llevarse el susto de su vida pensando que ha pillado algo. También las vías de infección y todo, es que al final todo influye. Sí. Y si no se representa correctamente, no vamos a conseguir nada. Me estoy acordando de que en la temporada anterior de Sex Education tocaban el tema del VIH y la enfermera al chaval, a uno de los protagonistas, le explicaba perfectamente cómo funcionaba la PrEP, cómo funcionaba la PEP, las vías de transmisión, y de hecho le decía, por lo que has hecho no te puedes infectar, no te rayes. Entonces creo que eso también es importante. Però a mi aquella escena m'encanta, perquè no sé si te'n recordes que és el capítol en el que està ell, que ha tingut una fel·lació sense... O sigui, Sí. l'ha xupat sin condón. No. I paral·lelament hi ha una noia que ha tingut una relació i crec que s'ha quedat embarassada. Sí. Llavors és la mateixa conversa amb la mateixa Sí, metgessa es como un Sí, plano ¿no? secuencia un Sí, poco, como pero dividido. que van contraponiendo las dos Sí, las dos conversas. respuestas. I la conversa amb ell és... Ell està dient, és que jo tota la meva vida m'he criat amb la por a tenir sexe ser sense gay, protecció, sí. per ser gay, llavors com soc gay tindré VIH, i ella tota la vida estic pensant en que me quedaré embarassada. Sí. I és com la salut sexual s'enfronta de manera molt diferent, la narrativa de la salut sexual Totalmente. és molt diferent si ets un home gay, una dona, Sí, una sí, dona sí. lesbiana o un Sí, home sí. heterosexual, no?
Està molt guai pensada l'escena. Que això em fa pensar que van parlar en la Maria, també, que en la Maria van parlar de que el sexe té una narrativa al voltant y unas prácticas culturales al voltant. Si os dais cuenta, por ejemplo, con el VIH, la narrativa general es como un castigo divino. Te lo mereces. Un ejemplo muy claro es en Bohemian Rhapsody, que se nos, bueno, que por fechas y todo a nivel está mal, porque aquella Freddie Mercury no tenía VIH ni SIDA, pero se nos presenta que se ha infectado de VIH después de dejar de lado a los amigos, dejar de lado al novio, de hacerse gay un día por sorpresa. Exacto. Un día va al baño y sale gay. De caer en el vicio, y lo digo entre comillas porque no hace nada raro. Entonces, esa narrativa yo la he visto un montón de, como has sido malo con X, pues Dios te castiga y pillas VIH, pillas sífilis, clamidia, lo que sea. Porque eso también lo vemos en... es que son, al final, se van creando tropos que son, y acaba siendo una mierda, porque le has puesto los cuernos a tu pareja, pues vas a coger VIH y encima se lo vas a pasar a tu pareja. Siempre nos encontramos con cosas así que son como uff. Sí, que és com si l'estigma ja no és només a partir d'estigmes i prejudicis sobre una mateixa malaltia, sinó també sobre les teves pròpies pràctiques sexuals, que són castigades a través de la narrativa de i per aquest motiu doncs, et posaràs malalt o contrauràs una infecció i per tant patiràs les conseqüències. Por eso en los 80 se pensaban que era un castigo divino de Dios hacia la comunidad LGTBI+. Y es como, yo creo que hem de donar-li el botó. Sí, total. Sí. Es que ya solo si miras las estadísticas, a nivel de representación eso también está muy mal. En el mundo hay más mujeres infectadas por VIH que hombres. Esto no lo sabe mucha gente, pero sí, porque sobre todo en países del sur global y todo, las tasas de infección son altísimas. Pero aún así vemos muy poca representación de mujeres. Y ese es un temor que ahora sí vol sofrir más. Sí, pero en general lo que decías tú, se pensaba como un castigo divino, como la purga aquí de maricones, bolleras, trans, putas y yonkis. Era una locura. Y un detalle así muy friki, que esto lo descubrí hace como 2 años, una cosa así, viendo un documental, es que lo que hoy conocemos como Walking Dead y todos los zombies y cómo caminan, no nace necesariamente del cine de Romero. El término Walking Dead se acuñaba para la gente que se estaba muriendo de SIDA, que iban como muertos en vida caminando por la calle, súper delgados, con las marcas del sarcoma de Kaposi. Y al final, mira, o sea, una persona enferma acaba siendo la referencia para hacer un villano. Ja. Ostres. A tope. A tope. Sí. Mira, has parlat de Bohemian Rhapsody. Sí. Torno a parlar un momentet de Canviar el rostre. En Canviar el rostre van preguntar sobre quines pel·lícules sobre VIH els joves d'Espanya havien vist. Val? I vam agafar de les 10 últims anys, les pel·lícules que han parlat de VIH. Estava Bohemian Rhapsody, Dallas Buyers Club, 120 pulsaciones por minuto... I la que la major part de la gent havia vist era Bohemian Rhapsody i Dallas Buyers Club, que són 2 narratives súper estigmatitzants, ancladas en los 90, en el que en una, El Salvador es un hombre heterosexual que va a salvar al resto de los maricones que están infectados. Y que al final en la vida real no era ni siquiera hetero, era bisexual. Aparte, que van a ocultar això. Sí. Y Bohemian Rhapsody, el que acabas de explicar, ¿no? Sí, son 2 películas que desinforman sobre el que es la vivencia del VIH. Y es VIH. curioso porque yo me encuentro con gente que tiene VIH que le gusta esas películas y no lo entiendo. Bueno. Me quedo... Que era, clar, volia recuperar un altre tema que has mencionat abans, que és com es representa, o sigui, potser la representació és fins i tot menor, no sé, aquí estoy aventurant-me, però com es representa la discriminació de l'VIH i les dones al cinema? Hi ha aquesta representació? Es que no, honestamente no. O sea, películas de mujeres, tanto ficción como documental de mujeres con VIH, te puedo decir solo un par. Y mira que he buscado y todo, que yo me pego unas tremendas palizas para poder buscar. Pues además hay documentales o películas que es que no se puede acceder a ellas porque son tan underground que tienes que ir a la librería de un pueblo pequeñito en el sur de Estados Unidos, ¿sabes? Pero así de referentes, tenemos una española, un documental, Tapólogo, de Sally Gutiérrez, que está muy bien, que cuenta la vida de un grupo de mujeres en Tapólogo, que es una comunidad de Sudáfrica,
autogestionada por mujeres y que ellas son sus propias enfermeras, sus propias médicas, se reparten ellas la medicación, porque es un asentamiento, un asentamiento de chabolas que está cerca de una mina, y estas mujeres al final se ganan la vida con su cuerpo. Y hay testimonios muy, muy duros de, yo sé que este hombre tiene VIH, pero yo tengo que elegir y no quiero hacerlo con condón, tengo que elegir entre dar de comer a mis hijos o no infectarme. ¿Y qué decido? Decido infectarme por dar de comer a mis hijos. Os lo recomiendo muchísimo. Wow. Luego, más mainstream, no sé si os acordáis de Rent, el musical, Sí. también se toca el tema del VIH en las mujeres. Al final todo el elenco, Sí, todos los Rent, personajes tienen sí. VIH. Y luego hay una peli que sí que es cierto que la calidad no es muy allá, pero está bien porque cuenta la historia de Alison Getz, que era una activista, que la actriz es Molly Ringwald, y está es rollito Filadelfia, pero con una mujer. Vale. Pero el patrón es un poco siempre el mismo, de la mujer viciosa que peca con este pensamiento judío-cristiano que tenemos, que influencia mucho cómo vemos el sexo, y que es castigada prácticamente por sus vicios, por sus excesos, cuando tendría que estar en la cocina o en casa cuidando a los hijos. Entonces es muy triste ver que hay muy poquita representación. Jo tinc 2 exemples de Sí. dones. Va haver un personatge a física o química que era Sí. una professora, Ah, es cierto. però molt poc... Era una Que además professora era una que passava per profesora l'instituto. que además era justo como facha o, Sí. o Sí, PP, i un dia ¿no? li van trobar la medicació Sí, i el tal. retroviral. I en Élite, La protagonista de la primera temporada. Marina, Pero lo comenta una vez y no se vuelve a tocar sí, el tema. és com, hay un dia que, Que están la discutiendo seva en la mare cocina que està y le dicen, emprenyada "Mamá, i que diu, tengo pues sí, VIH". mamá, me tomo la medicación. I per al final de la primera temporada es mor, como Es un todos poco los el- personajes en VIH. Sí, pero es como un poco como el tropo con los gays, Sí. con las lesbianas, del bury your gays, bury Sí. your lesbians, de... Sí. Tenemos personajes LGTBIQ+, pero siempre se van a morir y va a ser todo drama súper... Es como que no podemos tener finales felices. Sí. Tanto si es porque somos mujeres, si somos gays, lesbianas, bisexuales, trans, si tenemos un VIH, los medios nos hacen pensar que nuestra vida va a ser una tragedia. Sí. Yo recuerdo antes de cuando yo empecé a darme cuenta de que era lesbiana, yo lloraba por las noches porque todas las referencias que tenía, quiero decir, yo también es que como quizás vi cine que no debía ver a muy corta edad, y yo tenía de referencia, ¿cómo se llama? La calumnia. Ajá. Que yo iba a acabar como Shirley MacLaine y suicidándome o algo. Quiero decir, te piensas que tu vida va a ser una mierda, que te vas a morir por lo que sea, porque en los medios solo se representa que acaba mal. Y luego, en cambio, por eso se da tanta importancia a cuando hay finales felices, hay finales bonitos, o al menos neutros, dices, vale, joder, tengo un poco de esperanza en la vida, no voy a acabar mal. Sí, perquè el que passa amb els personatges amb VIH és que sempre es moren, Sí. al final. Llavors, Marina, que ja era és un personatge ja contemporani, que estava prenent la medicació, que en un dia ens diuen que està indetectable, al final es mor, i a més es mor perquè li donen un cop al cap i li surt sang, i la seva imatge és ella envoltada de sang, que és el fluido que nos infecta, no? Sí. Llavors sempre està aquesta narrativa del VIH que implicarà mort, Sí, tot sí. i que no sigui una mort directament vinculada al VIH. Es que hay muy poquitas, si lo pienso ahora, no se me ocurren muchas referencias de personas con VIH que al acabar la serie, al acabar la película, sigan con vida. Jo tinc un exemple també, ¿Cuál? que és en Merlissa Pereaude, que en Merlissa Pereaude, Paul, en la segunda temporada, perdón por los spoilers, Aquí perdón, Bueno, Fent spoiler. s'infecta de VIH. Tampoc es desenvolupa excessivament bé, però té una conversa que està molt bé amb el metge, per fi és un metge que no estigmatitza al Paul. Es representa des de la bisexualitat? Es representa des de la bisexualitat. Aquí hi ha un tema que no es parla, que els homes bisexuals tenen una estigmatització a més, perquè es pensa d'ells que són la porta d'entrada del VIH al món hetero. Ja veus tu que tonteria. I no, d'aquest tema no es parla en Merlí, però és veritat que Paul, almenys Paul, té VIH, pren la medicació i al final de la temporada segueix viu y después Claro, saben que té una vida adulta, ¿no? Yo por un lado tengo la dualidad siempre que veo proyectos nuevos con personajes con VIH, que es como, quiero que tenga un final feliz, que tenga un desarrollo de la trama importante y todo, pero por otro lado
quiero que se trate como algo súper normal y que no sea relevante en la vida del... O sea, relevante, tienes que ir a hacer tus revisiones, ir a recoger la medicación y tal, tomarte la pastilla, pero que un poco que no sea lo que gire su vida en torno. Exacto, sí, sí. Porque somos más que una infección. Sí. Un inspector, una inspectora de policía que resuelve un crimen y que simplemente cada día Cada día pren la se toma seva una... pastilla, ¿no? Pues, claro. Entonces también creo que habría que... Es que ya os digo, para mi gusto el panorama está muy mal. Pero habría que intentar tirar por esas dos vertientes de, primero, el conseguir normalizar todo el tema del VIH hoy en día y de las ITS en general, y por otro lado el hacer que no sea una cosa que su vida pivote alrededor del VIH. Porque hay vida más allá del VIH. La gente no lo entiende esto, però hay vida más allá del VIH. Aquí, si em permeteu un altre cop, vull parlar del meu llibre. Vinga, Jo aquí parla. tinc- Parla, ho de estàs mi llibre. desitjant. Tinc fa poc un article que he publicat que l'he anomenat el síndrome Filadèlfia, que parlo de com el cinema contemporani que representa el VIH continua bevent de Filadèlfia i del que Filadèlfia va deixar escrit. Va deixar escrit que el VIH s'explicava des dels 90, que el VIH s'explicava amb clitxé, els homes gais sempre responen a un clitxé que al final es moren, en el que les dones no existeixen i en el que els homes, els herois, són Són els homes- hombres heteros que salvan a los pobres gais de su VIH, tot i que tinguin VIH, no? Com el cas de les Bayer Club. I en el cas de les dones, jo vaig agafar un estereotip femení del cinema que m'ha explicat una companya de la facultat, que es diu Dead But Not Gone Girl, Sí. que és una noia que està morta però no s'ha acabat d'anar. I com són personatges femenins que estan morts, però la seva vida està explicada des d'un altre punt de vista, i les poques dones amb VIH que hi ha a les representacions cinematogràfiques o de sèries són així. Marina és una Dead But Not Sí. Gone Girl, la mare en 1993 de También Carla de en la de Claire Simon, Alison Getz, ella muere. está muerta, Tú ¿no? ya sabes, claro, tú cuando ves la película, ya si conoces un poco la historia del activismo, Sí. ya sabes que esta mujer se murió de SIDA, entonces... I la seva vida està explicada des de Exacte. fora i per una altra persona. Sí. Ella mateixa no pot enunciar-se, no pot Correcto. explicar-se. No? Vale, doncs hem parlat molt de representació de VIH, però, per exemple, d'altres ITS, com està la representació? No en parlem tant, però... A ver, yo creo que la representación siempre con las ITS es como súper alarmista y se me ocurren dos ejemplos muy diferentes. Uno es, creo que es en la primera temporada de Anatomía de Grey, que como están teniendo sexo sin preservativo, se pasan la gonorrea entre la mitad de la plantilla de residentes del hospital. Y se trata, es como un relief cómico en realidad, que demuestra que, y esto es real, que incluso los sanitarios muchas veces no tienen ni idea de salud sexual. Y luego está el ejemplo de una serie de HBO que se llama La vida privada de las estudiantes universitarias o algo así. Es de comedia, rollo Girls un poco, es de Nueva York. Y una de las protagonistas, que es una chica lesbiana que empieza, cuando sale del armario, empieza a tener sexo con un montón de chicas, se encuentra con que coge clamidia, creo que era. Y le dice a la propia ginecóloga, pero yo soy lesbiana, no puedo coger clamidia. Y la ginecóloga le dice, es que por ser lesbiana eso no te exenta de coger ITS. Porque tenemos también, es que al final viene por la representación y los medios de comunicación. Tenemos tan encasillado el perfil de persona que que adquiere una ITS, que no nos damos cuenta que las ITS y el VIH no dependen de nuestra orientación sexual o de nuestro género, sino de nuestras prácticas sexuales. Entonces, en la serie, esta serie, esa temporada creo que es del año pasado, de hace 2, es una visión mucho más actualizada y te da también una nueva perspectiva te da un poquito de esperanza a la hora de pensar, joder, vale, puede que sí que se estén empezando a hacer bien las cosas respecto a la representación de las ITS y de la salud sexual. Y también un poco está el tema de la PrEP y todo, que la gente se piensa que hay una gente que la PrEP te protege de todo, pero la PrEP solo te protege del VIH, entonces los encontramos como artículos como el del Mundo, Como el del Mundo horroroso. que básicamente lo que dice es como se toman esta pastilla para follar como locos a pelo y no morirse de SIDA, porque además te lo decían así, Tal cual. a nivel de vocabulario también era terrible, lo que están haciendo es pillar un montón de cosas. Y por un lado, está pasando, se ven las cifras de ITS, la sífilis ha subido una burrada, que hay gente que está teniendo sífilis como 3 veces al año, que los antibióticos no están haciendo ya
nada. Pero es un poco la misma narrativa de demonizar a la persona que tiene sexo sin protección, que le vamos a crear una trama de cuernos, de desenfreno o algo así para justificar que tiene eso. Le puc donar un altre cop a l'article Dale. del Mundo? Sí, claro. Artículo del Hombre. Mundo. Es que además justo salió el artículo, yo lo vi el día que volví del Pride positivo de Cesida y era como, joder, Ja. sí que ha sido oportuno. Bueno, després de tota aquesta perspectiva una mica nefasta de com està el panorama actualment, hem de millorar molt. Ens agradaria que ens donessis algun exemple de bons referents o recomanacions per nostre públic perquè s'empapin de coses que sí que estan ben fetes i que estan ben representades al món audiovisual. Vale, bueno, un poco las que he comentado antes, 120 pulsaciones por minuto, que a pesar de ser una Súper perspectiva recomendable. noventera, ochentera, está muy, muy bien tratado todos los aspectos. Y aunque sí que hay dos protagonistas, en concreto hay un elenco coral muy diverso, quiero decir, nos encontramos a personas infectadas por uso de drogas, sexo, transfusiones sanguíneas, que muchas veces se olvida que mucha gente se infectó de esa manera, de todas las edades, razas, géneros, orientaciones sexuales. Después, Sex Education también está muy, muy, muy bien. Esta que os he dicho, la vida privada de las chicas universitarias también creo que lleva muy, muy bien, porque todo ese capítulo al final gira un poco sobre la salud sexual, la responsabilidad, que también es un tema un poco peliagudo, porque yo creo que hasta ni siquiera la sociedad se pone de acuerdo con el tema de las responsabilidades y de eso estigmatiza un montón el tema de tú me has pasado esto porque tal, no sé. No, las dos personas son responsables. En mi opinión, vamos, sí, no, sí, no sí. voy a sentar aquí Sí, cátedra. és el Sí, focus sí. que tenim aquí Sí, en sí, el sí. nostre espai segur. Tapógrafo de Sally Gutiérrez para conocer una perspectiva que no sea tan eurocentrista, porque muchas veces hoy en día nos pensamos que, que la pandemia del SIDA se ha acabado en Europa y es pandemia del VIH, pero no hay que olvidar que en casi todo el sur global la pandemia del SIDA sigue siendo una realidad. My Silver Lake Life, que para mí es como el gran referente de la pandemia de los 80 y los 90, porque es un documental en primera persona, es muy duro de ver, ¿eh? O sea, si no estáis un día muy finos, no lo veáis porque acabáis destrozados. Después hay un documental argentino de Agustina, no me acuerdo del apellido, espera que lo tengo aquí, creo. Vinga. Es que tenía una isla. Agustina Comedia, El silencio es un cuerpo que cae. Y luego es precioso, sí, pero es ¿verdad? duro también, ¿eh? Y luego tiene la segunda parte que es Playback. Ah, esta no la he visto. Pues tienes que verlo, están súper, súper bien. Y mi recomendación, a nivel un poco más de... Bueno, Pose también está muy bien representado, es muy respetuoso, no veo morbo en cómo lo cuentan en Pose. Y a nivel de adaptación, de coger archivos encontrados, metraje ya grabado y llevarlo a la ficción para recrear todas las acciones de ACT UP, creo que tiene un trabajo muy interesante a nivel audiovisual de eso, de cómo vieron todas las acciones que hacían, cómo preparar los planos, todo. En ese sentido está muy, muy currado. ¿Qué piensas de It's a Sin? No sé si la has visto. Me gusta más que Pose, además. Es que It's a Sin a mí me pasa que me encanta la sèrie com està explicada, me encanta la història, passa que continua sent una representació als 90, Sí, el protagonista es moren, són històries que el millor s'ho passa és mort. Pero a mí igualmente me gusta más que Pose. Però va ser interessant que va tenir aquest efecte en Regne Unit que va augmentar moltíssim la gent que va anar a fer-se test. Pegó muy fuerte en la sociedad, porque mi hermana vive en Inglaterra. Sí. Y su primera referencia del VIH cuando yo le conté fue recomendarme ver It's a Sin. Y yo ya la he visto, pero es bonito también cuando hay esos acercamientos de aunque tal, pues mira, aquí tiene, que acabe mal, aquí tiene representación. Pero a mí me gustó mucho más, It's a Sin que Pose. Sí, It's a Sin és interessant. I ja, abans de res, l'hem de preguntar per la seva producció, no? O sigui, Exacte. com tractes tu? O sigui, perquè tu fas molta... Tu tens el teu propi cinema, i tu fas cinema. Sí. Quins projectes has fet? Com ho tractes? Què estàs fent ara? Yo lo primero que hice con el VIH fue dirigir una campaña para la ONG Stop para el 1 de diciembre, que era contar un poco los vínculos que había entre la persona con VIH y la persona a la que primero le contamos nuestro diagnóstico. En mi caso, yo salgo en el documental también. Había hermanos, padre, hija. Yo salgo con mi mejor amiga porque fue la primera a la que se lo conté.
Y luego estoy preparando un documental que va a ser denso, no va a ser denso, pero la preparación requiere mucho, que es un poco rescatar, a falta de que haya esta representación, se invisibiliza mucho a la gente, a las víctimas del VIH, porque recordemos que fue el Estado las que les dejó morir por no investigar, y a los supervivientes y las personas con infecciones de largo recorrido, que a partir de los 2000, como ya no se morían, la sociedad dijo, pues, ay, venga, al cajón, desastre. Entonces quiero contar un poco la historia de las organizaciones en España, las primeras que empezaron a trabajar. Pensad también que en España el VIH está muy relacionado con el consumo de drogas en varios obreros, en los 80 y los 90, con la heroína. Y las historias de toda esta gente que a día de hoy sigue viva, que les dijeron hace 30 años te vas a morir mañana, y hoy están aquí. Creo que es muy importante, porque además tienen unas necesidades que el Estado no quiere responder, que se está lavando las manos y los está dejando en la miseria absoluta. Sí, perquè aquestes primeres víctimes, quan van començar les primeres medicacions, aquestes medicacions eren fatals. Era veneno. L'AZT era veneno i els deixava fatal. I encara tenen comorbilitats avui dia per les primeres medicacions que van prendre. Claro, es que pensad que la AZT era una medicina que se había descartado del tratamiento contra el cáncer de mama. Había un montón y esta gente fueron ratas de laboratorio porque no les quedaba otra. Era o pruebo esto o me muero. De hecho, había mucha gente que sobrevivió porque no se trató de nada y tuvieron la suerte de que el cuerpo les aguantó esos 5 o 6 años de... Que va a sortir una buena medicación. Sí, hasta que llegan los retrovirales. Entonces es contar un poco esas historias y también, sobre todo, centrarme en la historia de las mujeres con VIH. Porque las mujeres también ha sido un poco el punto, sobre todo aquí en Barcelona, del activismo del VIH han tenido muchísima importancia y también veo que están súper olvidadas. He tenido la suerte de conocer a varias supervivientes, a las fundadoras de CREA, gente que estaba en Actúa desde el año que se formó, y un poco contar sus historias y cómo lo que tenemos hoy en día de derechos a las personas con VIH viene de estas mujeres. Estas mujeres, al final, si lo pensáis, fueron las primeras en demostrar que indetectable era igual a intransmisible, porque se quedaban embarazadas, tenían hijos que olé ellas, porque de hecho lo que se solía hacer era, si te quedabas embarazada, no ibas al ginecólogo hasta el 3er mes de embarazo para que no te obligas a abortar. Claro. Porque se les obligaba a abortar. Es fuerte, y en España no tanto, pero en Estados Unidos se les esterilizaba, sobre todo a las lesbianas, porque decían, se hacían esterilizaciones forzosas. Sí, jo s'ho vaig escoltar un primer cop a Carmen Martín, que va explicar lo de les dones vam ser les primeres en saber que indetectable era intransmissible perquè parien fills i els fills no tenien VIH. Exacto. Abans de res ja ho sabíem. Sí, es muy fuerte y eso. Y siempre me flipé cuando yo conozco a varias de las primeras que tuvieron hijos en aquella época y me contaban, yo es que hasta el 3er, 4 mes de embarazo no pude ir al ginecólogo porque no sabía si me iba a hacer abortar o no, entonces tenía que pasar X meses para que no me hiciese abortar. Es muy bestia. Entonces, un poco contar estas historias. Doncs quan estigui el documental ens avisaràs, no? Sí, por supuesto. I fem un passi per aquí. Sí. Que guai. Por supuesto. Doncs moltes gràcies, Irene, per tot el que ens has explicat. Ha estat superinteressant. Un placer venir. I que vagi molt bé el documental. Gràcies. Oye, doncs moltes gràcies per haver portat a la Irene, m'ha fet molta il·lusió. Què us ha semblat? Fantàstic, o sigui, ha sigut un capítol llarg, intens, però és perquè era molt interessant el tema. O sigui, sí, jo m'he quedat embalassada amb el seu discurs, o sigui, m'ha encantat tots els referents, els tinc anotadíssims ja. Sí, m'alegro molt. Doncs, clar, amb tot això m'ha fet pensar per què no es fan suficients produccions desestigmatitzadores actualment? Doncs mira, ara hi ha una certa esperança, perquè no sé si coneixeu el tema aquest dels ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que totes les accions mundials estan portant cap a 17 objectius. Doncs l'objectiu 3 és de salut, i dintre de l'objectiu 3 hi ha una meta, que és una meta de salut sexual i reproductiva. Llavors, gràcies a aquesta meta, molts països estan com incentivant accions de salut sexual i reproductiva, i en concret a Espanya, que es va publicar un pla estratègic de VIH i altres ITS cap al 2030, hi ha un bloc específic
de reducció d'estigma i de discriminació, i dintre d'aquest bloc hi ha un pla específic de col·laboració entre el món audiovisual, l'activisme i els professionals de la salut i els investigadors per començar a generar narratives que siguin desestigmatitzadores i antidiscriminació. Així que tot apunta que anem cap al bon camí, a veure quines produccions surten d'aquí. Molt bé, Que és positiu. interessant. Sí, sí. Doncs potser ens ha quedat un episodi una miqueta llarg, però superinteressant. superinteressant. O sigui, sí. I ara... I bueno, doncs abans de marxar, fem un clic al botó a tota la desinformació, a mals referents que hem Vale. parlat. I xarxes, recorda les Exacte, sí. Ens podeu seguir a @estigmanosexy, a Instagram, TikTok, i també ens podeu escoltar a YouTube i a Spotify. I fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies. Adeu. Adeu. Adéu. Vale. Pues recollim, què fem amb el botó? El posem aquí darrere? Sí, el el botó- posem... Posa-la a la prestatgeria. No, deixeu-lo allà, si el fareu servir més, segur. Bueno, ja Ja. segur que... Home, sí, per la resta de programa. Li anem Home, donant... per una cosa que us fabrico... Vinga, va, molt bé. Vale, gràcies. Que vagi molt bé. Molt bé. Ens veiem al següent. Adeu. Ara com trec això? Ja està. Ja està.